Anteriormente nos habíamos quedado en cómo seguir haciendo commits luego de modificar un archivo. Bueno, ahora vamos a ir tras ese proceso, pero vamos a ir un poquito más rápido, ya que los comandos iniciales, por así decirlo, como el git add y el git commit, ya los hemos visto por primera vez y sabemos más o menos qué es lo que hacen cada uno. Así que ahora vamos a dar un paseo rápido por esos comandos para reverlos y vamos a ver cómo van actuando a medida que nosotros vamos haciendo modificaciones en un archivo, ¿sí? Bueno, para eso vamos a ir a la terminal. Acá estamos, ¿no? Bueno, una vez que estamos en nuestra terminal, ¿sí? Si bien recuerdan, nosotros teníamos un archivito que es hola.py y nosotros habíamos hecho un commit, ¿sí? Que el commit era justamente el primer commit, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a modificar el archivo, ¿sí? Hola.py y le vamos a decir, bueno, yo quiero imprimir un print hola mundo, ¿sí? Perfecto, ya con esto estoy satisfecho. Y fíjense que una vez que nosotros hemos escrito en el hola.py algo, si nosotros preguntamos con git status, acá Git nos está diciendo que ha sido modificado, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer una vez que modificamos un archivo? Bueno, supónganse que acá nosotros hemos hecho una modificación al archivo y ahora nosotros queremos hacer un commit. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cuándo vamos a querer hacer un commit? Este es mi yo del futuro y como considero que mi explicación fue bastante mala, entonces regrabé esta parte como para que se entienda mejor lo que quería explicar. Bueno, entonces acá estamos básicamente en un foro de Stack Overflow, como siempre, como buenos programadores acudiendo a sitios de confianza, en donde dice en qué momento debo realizar un commit en Git. Bueno, en síntesis, acá el muchacho que está preguntando cuándo debe realizar el commit, está, digamos, haciendo una barra de navegación, ¿sí? Con que nos quedemos con eso es más que suficiente. Bueno, acá lo que responde un usuario bastante experimentado, Carlos Muñoz, dice lo siguiente. Mi recomendación es la siguiente. Si te sientes a gusto y confiado en que puedes entregar los cambios correspondientes a toda la especificación sin problemas, ya que la tarea no es muy compleja, entonces bastará con un solo commit. Por otro lado, si la tarea es demasiado compleja, te recomendaría proponer dividir la tarea en varias subtareas, de modo que puedas asociar cada paso particular de la construcción, por ejemplo, la barra de navegación, a un commit específico. Y bueno, por último, si la tarea es simple, pero sin embargo consideras que te conviene más realizar varios commits, por el motivo que sea, por ejemplo, porque quieres entender mejor los cambios o te parece más ordenado, entonces hazlo de esa manera. No hay ningún tipo de problema. Es decir, en general, si quieres hacer varios commits, se puede. ¿Por qué? Porque acá se pueden juntar los commits con un squash, un comando que todavía no hemos visto. Por eso, claro, nos pareció un misterio. Pero bueno, en fin, al final lo más importante que debes recordar es lo que menciona Cristian Damián en su respuesta. Básicamente, cada check-in vendría a ser un commit, debe contener cambios que funcionalmente estén completos, sin que rompa el código, unit test o proceso de build que tengas establecido. ¿A qué se refiere esto? Que cada vez que uno haga un commit, ya sea en una rama de producción o en cualquier cosa, ya vamos a ver bien lo que son las ramas, no tiene que ser código que no funcione. En general, de ser posible, tiene que ser, si es poco código, al menos que sea funcional, ¿sí? Así que bueno, esa sería la regla general. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, pues, como este archivo ha sido modificado, yo ahora lo voy a comitear, ¿no? Git commit -m, como habíamos dicho, ¿sí? Y le vamos a dar un mensaje. Por ejemplo, en este caso, el mensaje que yo le quiero dar es primer llenado de archivo, ¿sí? Bueno, pues, acá, como ustedes pueden ver, lo que ha pasado es que nunca hice el git add, entonces me está alargando este error. Ya que está de paso, se puede ver que si nosotros ejecutamos un comando, ¿sí? Y este comando no funciona, por ejemplo, en este caso el comando no ha funcionado, tenemos que tratar de leer el output que nos está arrojando el comando. Por ejemplo, yo al ejecutar este comando, dice, bueno, pues, fíjate que no hay cambios rastreados para el commit, es decir, no hay nada en el área de stage como para que yo lo comitee, ¿no? Eso es lo que me está diciendo GitHub. Entonces,
como no hay cambios, podés usar git add para añadirlos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, pues agarrar y añadirlo, ¿no? Y ahora sí puedo emplear el comando git commit -m, primer llenado de archivo, ¿sí? Y ahora sí nos va a dejar, perfecto. Una vez que nosotros hemos hecho eso, fíjense que tranquilamente cuando nosotros ponemos git log, ahora sí aparecen dos commits. Es decir, acá podemos ver el segundo commit que hicimos. Es decir, el archivo hola.py tiene un print hola mundo dentro. Nosotros en ese archivo podemos poner todo lo que nosotros queramos. Es más, este archivo es puramente para fines didácticos, para hacerlo nada más en este repo de prueba, ¿no? Pero si nosotros tenemos un archivo que de verdad necesitamos traquear con Git, vamos viendo que esto está bastante potente. Porque, por ejemplo, supónganse que ahora nosotros decimos, bueno, no, la verdad que esta solución que yo hice acá, este print hola mundo, no es lo suficientemente potente. Yo lo puedo hacer de otra manera, mejor a esto, y puedo resolver mejor el problema, ¿no? Supónganse que es un problema bastante importante, entonces nosotros hacemos Vim hola.py, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, pues lo que voy a hacer es, no sé, un comentario, le voy a poner un comentario y le voy a decir, bueno, pues esta es una mejor solución. Y supongan que la solución de arriba queda obsoleta, ¿no? Entonces yo lo que hago es borrarla, ¿sí? Entonces queda solamente la mejor solución que yo puse, ¿no? Entonces, claro, yo ahora guardo el archivo y ¿qué pasa? Que ahora con Git yo lo que puedo hacer es decir, bueno, pues ahora sí, como yo tengo una mejor solución, ¿sí? Voy a agarrar y voy a guardar esa mejor solución, ¿no? Entonces voy a hacer git add hola.py, ¿sí? Y luego voy a hacer un commit, git commit. Y acá le voy a poner mejora de la solución print, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces si nosotros vemos el log, nosotros podemos ver que los títulos que yo he puesto en este caso a los commits son bastante descriptivos de lo que hace, ¿sí? De lo que, no de lo que hace, sino de lo que hay en ese commit. Por ejemplo, ¿qué hay en el primer llenado de archivo? Pues claro, está la primera solución. ¿Qué hay en la mejora de la solución print? Pues nada, yo en el primer archivo había hecho un print hola mundo. Entonces, en el segundo commit que yo he puesto acá, bueno, en el tercero sería, lo que yo he hecho es mejorar, ¿sí?, esa solución que yo había hecho en el primer commit inicial. Ahora, luego de ver cómo se ven los commits en el git log, nosotros tenemos que prestar atención a este pequeño detalle. Vamos a prestar atención, ¿sí?, a este detalle para que nosotros podamos ver la potencia de Git, ¿sí? Acá es en donde vamos a ver que realmente es bastante potente para el seguimiento de archivos de texto plano, como puede ser un archivo de Python, un archivo de C, lo que sea, ¿no? Bueno, fíjense que acá dice que un archivo se modificó o se cambió, ¿no? Que hubo una inserción y que una línea fue eliminada, en este caso, ¿sí? Una deletion, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Y que quitamos una línea y agregamos una línea. ¿Qué fue lo que hicimos? Literalmente quitamos la línea de print y agregamos el comentario de la mejor solución, ¿no? Así que bueno, eso, como pueden observar ustedes, le da muchísima potencia a esto, porque cuando nosotros vamos haciendo, cuando nosotros tenemos un proyecto grande, ¿sí?, y nosotros decimos, bueno, mira, en este archivo hubieron 17 inserciones y 20 líneas fueron eliminadas. Bueno, ahí vos lo que podés hacer es ver qué líneas fueron eliminadas, qué líneas fueron agregadas y cuáles fueron las modificaciones que se le realizaron al archivo, línea por línea. Y eso te da muchísima potencia, ya que capaz que los cambios de un archivo, vos podés pensar, no, son un montonazo de cambios y realmente son menos cambios de los que imaginabas y los podés ver detalladamente línea por línea. Entonces eso está muy muy bueno. Bueno, entonces esto está fantástico. Entonces nosotros podemos ver lo que se ha eliminado, lo que se ha agregado. Es decir, nos da bastante potencia. Entonces vayamos explorándolo un poco más con ejemplos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, para seguir un poco con el ejemplo dinámico del hola.py, ¿sí?, vamos a agarrar y vamos a hacer un ls, ¿sí?, y vamos a ver qué pasa cuando nosotros agregamos una nueva carpeta, por ejemplo, y adentro de esa carpeta agregamos más archivos, ¿no? Y vamos también a agregar varios archivos más. Por ejemplo, vamos a agregar un readme md para, por ejemplo, explicarle al usuario de qué va nuestro programa, ¿no? Entonces vamos a hacer un touch
¿sí? Y luego vamos a hacer lo vamos a editar, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos poner acá adentro. Vamos a decir, bueno, no sé, este programa es una prueba de cómo usar Git, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nosotros guardamos el archivo y luego vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, vamos a crear una carpeta que se va a llamar, no sé, project. Y acá dentro de la carpeta vamos a agregar y vamos a poner un archivo touch project, y adentro del archivo vamos a poner un main.py, por ejemplo, ¿no? Y en el main.py nosotros vamos a escribir, no sé, vamos a agarrar y vamos a poner mucho código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar acá y voy a decir, bueno, pues, a ver si escribo bien, muchísimo código de Python, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí es tener varios archivos, ¿sí? Supónganse que ahí nosotros lo que hemos hecho es hacer un montón de cambios. Hemos hecho que nuestra aplicación en este caso sea súper modular y hemos hecho un montón de cosas, ¿sí? Y le hemos explicado, hemos agregado documentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar y vamos a poner git status. Fíjense qué loco. Ahora lo que nos está diciendo es que estos archivos están sin seguimiento, por ejemplo, ¿no? Que era lo que veíamos al principio. Son archivos que todavía, o sea, que en este repositorio Git no los ha visto nunca. Es la primera vez que los ve, el readme.md y la carpeta project, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a decirle a Git de nuevo que los añada y que los guarde con un título que nosotros le vayamos a dar, con el commit, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Git add. Y claro, nosotros ahora podemos añadir archivo por archivo, por ejemplo, readme.md y project y main.py. Pero esta manera de hacerlo por ahí es un poco incómoda. Imagínense ustedes que nosotros tenemos 20 archivos que hemos modificado, o que hemos modificado ya 7 archivos, que es un montón. Tenemos que escribir archivo por archivo para añadir cada uno de los archivos. Bueno, no, realmente nosotros podemos añadir todos los archivos con el punto. ¿Qué significa el punto? Con el punto nosotros lo que le estamos diciendo es: Git, añadí todo lo que esté en el directorio actual, que esté sin seguimiento. Entonces, nuestra salida de git status, que es readme.md y project, la carpeta project, ¿sí?, es lo que se va a añadir. Ahí hay que tener un poco de ojo, porque hay mucha gente que se acostumbra a poner git add punto. ¿Y qué pasa? Por ahí se agregan carpetas que nosotros no queremos seguir, como las carpetas PyCache de Python, o pues no lo sé, distintos tipos de archivos que nosotros jamás querríamos subir a un repositorio. Y bueno, como ponemos el git add punto y después ponemos git commit y nos fijamos qué es lo que estamos subiendo, bueno, a veces caemos en el error, ¿sí?, de subir cosas que no tendríamos que haber subido. Entonces después las tenemos que eliminar y quedan guardadas, quedan traqueadas en el repositorio, lo cual no es ideal, ¿sí? O sea, lo ideal es ver bien qué es lo que estamos subiendo antes de subirlo, porque si no después vamos a tener problemas. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para explicarles a qué me refiero cuando digo subir. Cuando hablo de subir archivos a Git o agregarlos con add y subirlos con un commit, no me estoy refiriendo de subirlos a la nube o a ningún lado en general, sino más bien cargarlos en el repositorio, ¿sí? Entonces, bueno, yo en este caso, como sé que estos dos archivos sí los quiero subir, voy a ejecutar este comando, ¿no? Y luego voy a poner un commit. Git commit -m, ¿sí? Bueno, supónganse que ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces, fíjense, acá el commit lo que nos está diciendo, muy curioso, ¿no?, es que, fíjense en el primero, nos decía que cambió un archivo. Acá lo que nos está diciendo es que han cambiado dos archivos. Claro, es que estos dos archivos son nuevos, se han creado, y cada uno de los archivos ha tenido tanta cantidad de inserciones, ¿no? Entonces, claro, si ahora nosotros tratamos de verlo con el git log, nosotros vamos a ver que ya nuestro log de commits, ¿sí?, nuestro historial de commits se va haciendo cada vez más grande. Y fíjense que este proyecto es una tontería, solamente estamos viendo cosas muy sencillas de cómo se utiliza Git. Entonces, claro, por eso es importante que nuestros títulos sean descriptivos. En general, una regla que se sigue para hacer los mensajes de commits es que los commits tienen que seguir como
por así decirlo, un tono imperativo. Por ejemplo, ¿por qué yo no puse añadir documentación y el archivo principal? No. ¿Por qué añadir? Bueno, o sea, se busca comitear con un lenguaje imperativo porque deja descrito de una forma muy rápida qué es lo que se ha cambiado en ese archivo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha hecho justamente? Es como una norma que hay para hacer los commits. A ver, no es nada estandarizado ni nada, pero en general se siguen como estas reglas. Y en general los commits siempre se hacen en inglés. Yo en este caso los estoy haciendo en español porque, claro, para el video viene mejor que no mezclemos los idiomas, ¿no? Pero bueno, no importa. Supongamos que acá nosotros estamos haciendo los commits siguiendo como ciertas reglas, ¿no? Con eso ya está súper bien. Así que nada, con eso en mente, ya nosotros podemos tener una idea de cómo van a lucir nuestros commits en los repositorios que nosotros tengamos, ¿no? O sea, la idea no es que pongamos primer commit, segundo commit, tercer commit, cuarto commit. No, eso no es descriptivo. La idea es que nosotros vayamos diciendo bien explícitamente qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, hicimos una mejora del rendimiento de la aplicación optimizando ciertas líneas de código, pues vamos a poner eso en el commit. También hay que intentar de que el commit no sea un testamento. Tenemos que tener ahí como ciertos parámetros y tomar los cambios claves que hemos hecho. Porque, por ejemplo, si nosotros modificamos 20 archivos, de los 20 archivos, nosotros lo que estamos tratando de modificar es una funcionalidad entera, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a escribir en el commit es la funcionalidad que hemos modificado, no que cambiamos explícitamente de cada archivo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque una vez que nosotros vayamos llenando nuestro historial de commits, luego cuando nosotros querramos volver hacia atrás, tenemos que tener un buen registro de lo que hemos ido comiteando. Bueno, genial. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto ha sido cómo agregar archivos, cómo modificar archivos y poco más. Pero claro, entonces, ¿qué pasa si de repente nosotros hacemos... esto vendría a ser un equivalente de un ls para el que tenga la duda, ¿no? Si nosotros listamos ¿sí? nuestros archivos que tenemos en este repositorio, ¿no? Nosotros tenemos el archivo hola.py, nuestra carpeta project, con adentro un archivo main.py, ¿no? Supónganse ahora que de repente el archivo hola ya no sirve, porque main hace toda la funcionalidad que hacía hola, pero la hace mejor. Y de hecho, main resuelve todos los problemas de una forma fantástica y está en una carpeta y adentro tiene sus módulos y funciona fantástico, ¿no? Entonces, claro, el archivo hola.py ha quedado simplemente desactualizado, ya no sirve. Nosotros ya no lo queremos en nuestro repositorio. Va a quedar ahí hasta que pasen los años. ¿O se puede borrar de alguna manera? Bueno, evidentemente sí se puede borrar de alguna manera. La pregunta es un poco retórica, ¿no? Pero la idea es que nosotros, como ya sabemos, crear archivos y traquearlos, modificar archivos y traquearlos, también veamos cómo eliminar archivos y traquearlos. Ustedes, si más o menos ya vienen entendiendo cómo va el workflow con Git, pueden intuir que la solución para borrar un archivo es básicamente lo mismo que hemos venido haciendo durante todo este periodo. Pero bueno, igual para muchos capaz puede ser algo bastante nuevo, ¿no? Porque supónganse, yo quiero borrar hola.py, ¿sí? Entonces vamos a hacer un rm hola.py, ¿sí? Ahí no existe más. Fíjense, si yo vuelvo a ejecutar exa-tree, ya no existe, ¿sí? Se fue. Hola.py no existe más. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle a Git, Git, a partir de ahora, hola.py no tiene que existir? Bueno, fíjense, ¿qué pasa si pongo git status? Vamos a preguntarle qué está pasando, ¿sí? A Git, le vamos a decir, che, Git, decime en qué estado se encuentra el repo. Bueno, Git nos va a decir, bueno, mira, el repo se encuentra, estás en la rama master, esto ya lo vamos a ver más adelante, a qué se refiere con rama. Hay cambios no rastreados para el commit. Hay un archivo borrado y el archivo borrado es hola.py. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Git add /rm archivo para actualizar lo que se va a hacer en el commit. Veamos un poco cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para borrar el archivo? O sea, tenemos que emplear el comando rm, git rm archivo.py. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es emplear el add, ¿sí? Aunque parezca un poco loco, con git add nosotros podemos agregar archivos al área de stage o al área de preparación, como habíamos visto, para que Git lo traquee como eliminado. Eso es súper interesante. Entonces vamos a agarrar y vamos a escribir git add
hola.py. Y fíjense qué pasa cuando nosotros agregamos el archivo. Vamos a preguntar git status. Y acá dice borrado, hola.py. O sea, esto es un espectáculo. Si nosotros entendemos lo que está pasando, nosotros estamos agregando un archivo borrado al área de stage para que Git lo traquee como borrado. Es decir, a partir de ahora, en los próximos commits, este archivo va a ser un archivo que fue borrado en commits anteriores. Entonces, si nosotros podemos ver, es como que se va creando una historia, ¿sí? Una historia en nuestro proyecto. Es decir, nosotros tenemos archivos que fueron creados, que fueron borrados, líneas que fueron creadas, líneas que fueron modificadas, líneas que fueron borradas. En un archivo me refiero, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros hacemos para confirmar los cambios? Y, evidentemente, con el commit, como veníamos haciendo siempre. Git commit -m, y ahora vamos a poner borrar archivos. Pongamos que ahí nosotros estamos haciendo nuestro mensaje, ¿no? Borrar archivos desactualizados. Entonces, listo. A partir de ahora, si nosotros hacemos un git log, fíjense que ahora nuestro historial de commits va siendo cada vez más grande. Tenemos desde el primer commit, después el primer llenado de archivos, que este era el hola mundo, que nosotros teníamos en el hola.py. Luego la mejora de la solución, print, que nosotros habíamos puesto un comentario de una mejora hipotética. Luego añadir documentación y el archivo principal. Ahí nosotros agregamos el archivo main. Y luego cuando ponemos borrar archivos desactualizados, borramos el archivo justamente hola.py, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho acá es decirle a Git que traquee a hola como borrado. A partir de ahora, ¿sí? De este commit en adelante, este archivo va a ser borrado a no ser de que nosotros lo volvamos a traer. Pero si no, se va a traquear como borrado de acá en adelante. Y eso está súper guay, porque a veces algo bastante que he visto que tienen bastantes dudas, a veces muchas personas en eso, es que, claro, cuando están empezando en Git no saben cómo borrar archivos, porque agregar un archivo al área stage para borrarlo al principio es un poco contradictorio, pero si uno entiende que el comando git add no es para añadir el archivo a Git, sino para añadirlo al área de stage, ahí ya tiene un poco de sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, ya con eso yo creo que por hoy hemos visto bastante contenido y bastante práctica sobre los comandos que vimos en el primer video. Así que nada, si ustedes quieren pueden seguir practicando, pueden seguir haciendo sus commits, pueden hacer distintos repositorios. Y en el próximo video vamos a ver un poquito sobre las ramas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto de las ramas de Git. Pero para introducirnos a las ramas también vamos a tener que introducir un poquito el tema de repositorio remoto, ¿sí? Porque si no va a ser bastante abstracto y claro, la idea es que en este curso lo que vayamos desarrollando y lo que vayamos viendo lo podamos ver directamente de forma práctica, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.